A primera vista, Al-Yoli parece un hombre común. Un padre del Medio Oeste, esposo dedicado y vecino simpático. Participa en barbacoas, lleva a sus hijos al colegio, sonríe en las fotos familiares. Todo parece perfectamente normal, hasta que uno mira más de cerca. Bajo esa fachada cálida y cotidiana se esconde Al Walker, mejor conocido por su apodo más siniestro, Rapunzel. Un asesino en serie que aterroriza silenciosamente a sus víctimas femeninas, todas elegidas por un patrón inquietante. Cada una de ellas llevaba el cabello recogido en una coleta, su fetiche, su símbolo, su firma. Después de estrangularlas, Al conservaba las coletas como trofeos personales. No lo hacía por simple impulso, sino como un acto ritualizado que lo conectaba con su necesidad de control. Esa es la paradoja de Al. Un hombre que puede parecer el epítome del padre suburbano, pero que vive dividido entre la rutina y el horror, entre el amor familiar y el deseo de matar. Su existencia es una coreografía de apariencias, sonrisa amable, modales perfectos, humor constante, todo diseñado para desviar cualquier sospecha. Y es precisamente esa dualidad la que lo vuelve tan peligroso. Al no actúa como un psicópata descontrolado, al contrario, opera bajo el radar con precisión quirúrgica. Durante el día, juega con sus hijos, abraza a su esposa, bromea con los vecinos. Por la noche, se transforma en una fuerza impredecible y letal. Esa contradicción, el contraste entre lo doméstico y lo monstruoso, lo convierte en una figura fascinante dentro del universo de Dexter, New Blood. Su historia no es solo la de un asesino, sino también la de un espejo oscuro que refleja la fragilidad de lo cotidiano. Nos recuerda que el mal no siempre se esconde en las sombras, a veces se sienta contigo en la mesa del comedor. En público, Al-Yoli parece el tipo de persona que todos querríamos como vecino, amable, servicial, siempre dispuesto a hacer un chiste o ayudar con el césped. Pero esa simpatía es solo una máscara cuidadosamente construida. Detrás de ella, se oculta un depredador que ha perfeccionado el arte de parecer inofensivo. Su vida familiar es el pilar que sostiene su disfraz. Tiene una esposa amorosa, 4 hijos que lo adoran y una rutina que grita normalidad. Desayunos en familia, partidos de béisbol, fotos enmarcadas en la repisa. Nada en su entorno sugiere que esté conviviendo con un asesino ritualista. Y sin embargo, bajo cada gesto de ternura hay una mente meticulosa, obsesionada con el control y el poder. En esto, Al recuerda inevitablemente a Arthur Mitchell, el temido Trinity Killer. Ambos encarnan una verdad inquietante. El mal más peligroso no es el que se muestra, sino el que se disfraza de virtud. Arthur era un hombre de fe, voluntario de la iglesia y constructor de viviendas para familias necesitadas. Pero tras esa imagen de generosidad, se ocultaba un ciclo de asesinatos rituales que se repetía con precisión enfermiza. La similitud entre Al y Arthur no está en los métodos, sino en la normalidad como camuflaje. Mientras Arthur utilizaba la religión y la familia como escudo moral, Al se apoya en la simpatía y el encanto cotidiano. Ambos manipulan las expectativas sociales. Saben que nadie sospechará del padre perfecto, del buen vecino, del hombre que sonríe con tanta naturalidad. Lo que los hace tan aterradores es que sus monstruos interiores no se ven forzados a esconderse del todo, aprenden a convivir con ellos. Para Arthur, su ritual era una penitencia. Para Al, sus asesinatos son una necesidad visceral que lo mantiene equilibrado, casi como si matar fuera su manera de sentirse vivo. Ambos representan la delgada línea entre el hombre común y el depredador. Y es esa idea, que el mal puede tener rostro amable, lo que convierte sus historias en algo más perturbador que cualquier escena de sangre. Porque lo realmente aterrador no es el crimen, sino la posibilidad de no reconocer al criminal cuando te sonríe. Dentro del universo de Dexter, pocos antagonistas han dejado una marca tan profunda como Arthur Mitchell, el tristemente célebre asesino de la Trinidad. Su aparición redefinió lo que significaba enfrentarse al mal organizado, metódico y emocionalmente devastador. Años después, Al-Yoli, alias Rapunzel, retoma esa herencia, pero con un enfoque distinto. Donde Arthur representaba la obsesión ritualizada, Al encarna el caos disfrazado de armonía. Arthur Mitchell mataba siguiendo una secuencia predecible. Cada una de sus víctimas simbolizaba una parte del trauma que lo marcó de niño. La hermana que murió, la madre que se suicidó, el padre abusivo que lo atormentó. Cada asesinato era un intento de revivir el dolor para controlarlo, una coreografía sangrienta que le daba la ilusión de redención. Su violencia tenía estructura, un patrón reconocible, casi religioso. Al-Yoli, en cambio, es imprevisible. Sus crímenes no siguen un orden ni responden a un ciclo. No busca repetir el pasado, sino alimentar un impulso interno que fluctúa entre el deseo y la furia.
Mientras Arthur representaba la disciplina del mal, Al representa su espontaneidad. Su necesidad no es ritual, sino instintiva, una pulsión que aparece sin aviso y que solo puede calmar con otra víctima. Sin embargo, ambos comparten un principio común: el talento para camuflarse en la vida cotidiana. Arthur se escudaba en la religión, Al se refugia en su encanto. Ambos construyeron fachadas tan convincentes que incluso Dexter Morgan, un asesino experto en detectar monstruos, tardó en descubrirlos. Y ahí radica el punto más perturbador. Ni Trinity ni Rapunzel son personajes imposibles o caricaturescos. Son la representación de algo mucho más cercano, la idea de que la maldad puede coexistir perfectamente con la rutina. Que un hombre puede besar a sus hijos por la mañana y matar a una desconocida por la noche, sin sentir contradicción alguna. Cuando los comparamos, comprendemos que Arthur y Al no solo son enemigos de Dexter, sino espejos distintos del mismo dilema moral. ¿Qué sucede cuando el monstruo interior aprende a vivir entre nosotros sin dejar rastro? Tanto Arthur Mitchell como Al Jolly entendieron un principio simple pero letal: la gente cree lo que quiere creer. Y en una sociedad que idealiza la imagen del padre de familia, del vecino amable, del hombre educado y servicial, ocultarse a plena vista resulta más fácil que esconderse en la oscuridad. Arthur se presentaba como un hombre ejemplar. Era diácono en su iglesia, participaba en obras de caridad, y parecía amar a su familia con devoción. A los ojos del mundo, representaba el modelo del ciudadano perfecto. Pero puertas adentro, su hogar era una prisión psicológica. Su esposa vivía dominada por el miedo, su hijo cargaba con una rebeldía contenida, y su hija, con un resentimiento silencioso. Cada gesto de ternura pública era una máscara que tapaba años de abuso y control. Al Jolly adopta una versión más contemporánea de esa fachada. No necesita la religión ni la comunidad como excusa moral. Su disfraz es la cotidianidad. Usa el humor, el encanto y la empatía superficial como herramientas para parecer inofensivo. Bromea con sus compañeros, se muestra cariñoso con sus hijos, y mantiene una vida doméstica tan perfecta que nadie podría sospechar que detrás de esa sonrisa hay un asesino compulsivo. Su máscara funciona porque está construida sobre los mismos valores que la sociedad celebra: la familia, la amabilidad y la estabilidad. Al no destaca por su rareza, sino por su normalidad excesiva. Y esa es su verdadera arma. Mientras más predecible parece, más invisible se vuelve su monstruo interior. Este tipo de asesino no se oculta del mundo, sino que se disuelve en él. Y esa es la parte más perturbadora de todo: que el mal no necesita aislamiento para prosperar. Solo aceptación social y una buena sonrisa. Tanto Arthur como Al son recordatorios de que la normalidad es, muchas veces, una ilusión cuidadosamente curada. Detrás de la rutina más mundana puede esconderse una violencia cuidadosamente contenida. Y cuando finalmente se libera, el impacto no solo destruye a las víctimas, sino a todos los que alguna vez confiaron en la fachada. En el mundo de los asesinos seriales, el método lo es todo. Revela más que las víctimas, más que las escenas del crimen, incluso más que las motivaciones declaradas. Y es precisamente en el método donde Arthur Mitchell y Al Jolly se separan en direcciones opuestas. Arthur, el asesino de la Trinidad, era un arquitecto del horror. Su vida estaba organizada alrededor de un ciclo de asesinatos ritualizados. Cada crimen tenía un significado simbólico y una ejecución metódica. Primero, una joven asesinada en una bañera, una recreación del suicidio de su madre. Luego, una mujer forzada a saltar desde una altura, representando la muerte de su hermana. Después, un hombre golpeado hasta morir, la proyección del odio hacia su padre abusivo. Y finalmente, la muerte de una madre frente a sus hijos, completando el ciclo del trauma original. Arthur mataba con precisión matemática, buscando en cada víctima una réplica de su propio pasado. Su crimen no era solo violencia, era repetición y penitencia. Al Jolly, por el contrario, se mueve en el terreno del caos. No busca redención ni equilibrio, busca estímulo. Sus asesinatos son impulsivos, detonados por emociones fluctuantes, por pequeñas frustraciones o por simples caprichos. La única constante es su fijación con las coletas, el fetiche que conecta cada crimen, y a la vez, su única forma de orden. Más allá de eso, no hay patrón, ni ciclo, ni calendario. Su impulso es puro instinto depredador, disfrazado de espontaneidad. En términos psicológicos, Arthur representa el control, Al, la pérdida de él. Arthur racionaliza el mal para hacerlo soportable, Al lo abraza sin excusas. Y aunque ambos generan el mismo resultado, muerte, miedo, destrucción, el proceso emocional es distinto.
Arthur intenta dominar su trauma, Al simplemente se abandona a él. Pero es precisamente esa diferencia la que hace a Al más imprevisible, y por tanto, más peligroso. Trinity podía ser anticipado, Rapunzel no. Dexter podía estudiar los patrones de Arthur y atraparlo, pero con Al, cada movimiento es una incógnita. No hay un ritmo, no hay ritual que seguir. Solo el caos envuelto en cortesía. En última instancia, el ritual de Arthur era su prisión, mientras que el caos de Al es su libertad. Y en ese contraste se define la diferencia entre un asesino obsesionado con su pasado y otro que solo existe en el presente, hasta que el presente lo consume. En toda historia sobre monstruos ocultos, el hogar suele ser el escenario más engañoso. Para Arthur Mitchell y Al-Jolly, la familia no es solo una parte de su vida. Es la herramienta que sostiene sus mentiras. Arthur usaba a su familia como una fachada cuidadosamente mantenida. Su esposa, Sally, vivía paralizada por el miedo y la dependencia. Su hija, Rebecca, sufría bajo un ambiente de represión constante. Y su hijo, Jonah, oscilaba entre la culpa, la rabia y el deseo de huir. En público eran la familia perfecta. Pero detrás de esa ilusión se escondía un sistema de abuso emocional y control absoluto. Arthur no veía a su familia como personas, sino como partes de su ritual. Eran el escenario donde podía representar su papel favorito. El del hombre honorable, el patriarca ejemplar, el espejo limpio donde ocultar la suciedad. En cambio, Al-Jolly no parece dominar ni aterrorizar a los suyos del mismo modo. Su esposa y sus hijos no viven en pánico, viven engañados. Para ellos, Al es simplemente papá, alegre, divertido, un poco excéntrico, pero cariñoso. Su doble vida está tan bien compartimentada que las dos realidades, la familiar y la criminal, nunca se cruzan, al menos no todavía. Mientras Arthur necesitaba la represión para mantener el control, Al se apoya la performance social, la sonrisa, el chiste, la cena familiar. Todo un teatro cotidiano diseñado para parecer humano. Esa diferencia es crucial. Arthur usaba la familia como jaula, Al, como escudo. Uno gobernaba mediante el miedo, el otro, mediante la ilusión de amor. Pero el resultado final es el mismo, destrucción. Cuando Dexter finalmente acabó con Arthur, no solo mató al asesino, sino que rompió la estructura psicológica que mantenía a esa familia de pie. Lo que siguió fue devastador. Rebecca se suicidó, Jonah mató a su madre, y el legado de Trinity se convirtió en una cadena interminable de trauma. En el caso de Al, esa caída aún no ha llegado, pero es inevitable. La máscara de padre ejemplar no puede sostenerse para siempre. Y cuando se rompa, su familia no encontrará monstruos en la oscuridad, sino en las fotos familiares del salón. Ambos casos revelan lo mismo: que el hogar, ese símbolo de refugio, también puede ser el escenario más cruel del horror humano. Y que a veces, el verdadero crimen no se comete con un cuchillo, sino con una mentira dicha cada mañana al sentarse a desayunar. En el mundo de Dexter, la caza no siempre es unidireccional. El encuentro entre Dexter Morgan y Al-Jolly demuestra que incluso el cazador puede ser sorprendido. Desde el principio, Al mostró un instinto agudo, casi sobrehumano, para detectar anomalías. Notó comportamientos fuera de lo común, preguntas insistentes y pequeños indicios que para otros pasarían desapercibidos. Cuando Dexter intentó tenderle una trampa durante la reunión de Prader, Al no solo se mantuvo alerta, sino que anticipó cada movimiento. Su escapatoria no fue impulsiva, fue el resultado de un cálculo meticuloso, disfrazado de olvido inocente. El juego entre ambos no era solo físico, sino psicológico. Dexter confiaba en su capacidad de predecir patrones, como lo había hecho con Trinity. Pero Al rompía patrones, creaba incertidumbre, y jugaba con la paciencia de Dexter. Incluso sus mentiras y excusas, cancelar una cena, aparentar olvido, estaban construidas con la ingenuidad aparente de un padre distraído, pero con una intención mortal: evitar ser atrapado. Este enfrentamiento revela algo esencial. Al-Jolly no es solo un asesino, es un estratega de la percepción. Entiende que para sobrevivir, la clave no es la fuerza ni la violencia, sino la manipulación del juicio de los demás. Dexter, el maestro del control, se enfrenta a un adversario que convierte la normalidad en un arma. La tensión entre ambos es, en última instancia, un duelo de inteligencias. Dexter planea, analiza y ejecuta, Al observa, adapta y desaparece. El resultado: una carrera mortal donde la supervivencia depende tanto de la astucia como de la paciencia. Y aunque Dexter tiene la ventaja de la experiencia,
Al demuestra que incluso el cazador más letal puede ser sorprendido. Porque algunos depredadores saben que el peligro no siempre grita, a veces, sonríe. Este capítulo de la historia no solo intensifica la narrativa de Dexter, New Blood, sino que subraya un principio universal del crimen. El instinto, la inteligencia y la capacidad de ocultar la verdadera naturaleza son armas tan poderosas como cualquier cuchillo o ritual sangriento. Al analizar las historias de Arthur Mitchell y Al Jolly, queda clara una verdad inquietante. El mal no siempre tiene el rostro que esperamos. Arthur, el Trinity Killer, enseñó que la violencia puede ser sistemática, ritualizada y meticulosamente organizada. Su hogar y su comunidad eran solo escenarios de un guión sangriento que él mismo escribía desde la infancia. Cada asesinato era un eco de traumas pasados, una repetición que le otorgaba control sobre un dolor que nunca desapareció. Al, por otro lado, representa la imprevisibilidad del mal encubierto por la normalidad. No necesita rituales complejos ni patrones metódicos. Su peligro reside en lo inesperado, en su capacidad de mezclarse con la rutina y la vida cotidiana, de usar la simpatía y el humor como escudo. Mientras Arthur se refugiaba en la disciplina, Al se mueve en el caos disfrazado de humanidad. Ambos coinciden en un punto crucial: viven entre nosotros, entre lo ordinario, y sin embargo destruyen vidas de manera invisible. Dexter Morgan los enfrentó a ambos, pero incluso un asesino entrenado y calculador se ve obligado a reconocer que no siempre es posible distinguir al monstruo detrás de la máscara. La lección final es perturbadora pero clara. El mal puede esconderse detrás de sonrisas, detrás de barbacoas familiares, detrás de iglesias y rutinas aparentemente inocuas. No se anuncia. No llama la atención. Y sin embargo, sus consecuencias son devastadoras, dejando cicatrices en víctimas, familias y comunidades enteras. Al Jolly y Arthur Mitchell, aunque distintos en métodos, representan dos caras de la misma realidad. Una en la que la humanidad ordinaria puede coexistir con la monstruosidad más profunda. Una realidad en la que la percepción no siempre coincide con la verdad, y donde incluso los más observadores pueden ser engañados por la fachada de lo cotidiano. Y así, en el universo de Dexter, aprendemos que el verdadero terror no siempre está en lo extraordinario, sino en lo que parece tan normal que nadie sospecha. Porque el mal, cuando se camufla de rutina, puede ser invisiblemente letal. Si te sorprendió la historia de Al Jolly y la comparación con Arthur Mitchell, recuerda que estas historias no solo nos muestran asesinatos, nos enseñan a cuestionar lo que creemos ver. En el universo de Dexter, incluso los rostros más amables pueden esconder los secretos más oscuros. Si quieres seguir explorando el lado más profundo de tus series favoritas, los patrones de los asesinos y el análisis de sus mentes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí descubrirás análisis, teorías y detalles que quizás pasaste por alto mientras mirabas tus series preferidas. No olvides darle me gusta al vídeo si disfrutaste del análisis, y deja en los comentarios qué otro personaje o asesino te gustaría que desglosáramos en profundidad. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido detallado y a mantener vivo este espacio para los fans del suspenso y el thriller psicológico. Recuerda, en el mundo de Dexter y más allá, el mal puede estar más cerca de lo que imaginas, y nosotros te ayudamos a verlo venir.